Bienvenidos a una nueva entrevista de la revista Es Más Vila García, en esta ocasión de su número 40, correspondiente a primavera del año 2023. Estamos con Víctor Viana, médico pediatra ya retirado e historiador con muchos libros publicados, sobre todo sobre la historia de Vila García. En primer lugar, muchas gracias, Víctor, por concedernos esta entrevista. Y para comenzar y situarnos un poco, tú eres originario de Valencia. Sí, de la Huerta, sí. ¿Cómo fue tu llegada a Vila García y en qué consistió? Pues la plaza salió a concurso y simplemente me presenté y la gané y ya me quedé, claro, por los años 70 y pico, no me acuerdo bien, no sé, por el 75 o 76. Plaza como médico, ¿no? Pediatra. Fue como pediatra, sí, como pediatra, sí. ¿Y cómo fue tu llegada aquí? ¿Cómo viste Vila García en aquella época? Hombre, era una época en que había poca construcción, con lo cual o sea, el municipio en sí estaba un poquito envejecido. Luego ya empezaron las grandes construcciones y la cosa se solucionó, ¿no? Pero pero era una villa marinera que era mucho más agradable que la montaña, que es donde yo procedía, de Arzúa, que es donde era mi esposa, ¿no? Entonces la verdad es que fue agradable en general, y la gente pues también muy agradable. No hubo ningún problema, sí. Muy bien. ¿Y cuándo comienza tu interés por la historia? Eso fue más o menos cuando hacía el bachiller, 13 o 14 años. Claro, de aquella los chavales nos gustaba hablar de hazañas bélicas. De la guerra civil no se podía hablar, era un problema que ni en casa se hablaba, ¿no? Con lo cual todo el mundo hablábamos de la Segunda Guerra Mundial. Y en aquella época durante la Segunda Guerra Mundial hubo dos revistas importantes que escribiesen en castellano, que es Mundo, que era una revista fantástica, muy ecuánime, entre los alemanes y los aliados, y luego había una que se llama Signal, que lo hacía el partido nazi, y que era en castellano, pero a unas fotografías formidables, pero claro, totalmente hacia los alemanes, ¿no? Y entonces fue cuando empecé realmente a gustarme la historia, ¿no? ¿Y cómo recuerdas los primeros años en los que te interesaste por la historia de Vila García? Pues bien, porque fue una época en que hubo un rebrote de gente que empezaba o que ya estaba haciendo estudios en la comarca, ¿no? Lo que primero leí al llegar aquí fue un libro sobre la fortaleza de Lobeira, de Valentín Viqueira, y luego unos artículos que no se publicaron nunca, pero que el hombre escrito a máquina sí que los proyectó alguna vez, que era Manuel del Río Candamo, que aunque no era cronista oficial merecía serlo por la cantidad de estudios que el hombre tuvo, ¿no? Luego fue una época en que aquí se notaba un reverdecer en las historias. Por ejemplo, fue cuando yo conocí a Manolo Villaronga, que había editado o estaba a punto de editar un libro sobre la formación de Vila García, que posteriormente se editó uno más grueso, por supuesto, con un estudio muy completo. También coincidí con José Luis Vilafariña, que tú lo conoces, claro, que había publicado, era un loco por la historia de Vilanova, y también coincidió con que conocí en Vilanova de Arousa a dos amigos que también empezaban a hacer sus pinitos en la historia, que era Gonzalo Allegue y Paco Charlin, los cuales se inclinaron posteriormente hacia la investigación exclusivamente de Valle Inclán y de la comarca. Y entonces se hizo una revista que aún se edita, tendrá ya igual 30 o 40 años, se llamaba Cuadrante, en la cual colaborábamos los tres y más gente que se apuntó para trabajar en ella, ¿no? Fue la época también en que en Caldas, el juez de Caldas, que no recuerdo cómo se llama, estaba muy interesado por la historia, especialmente por la llegada de la flota de guerra inglesa, que tenía un montón de estudios que cuando se jubiló me los regaló a mí, posiblemente porque veía que a mí me gustaba también el tema, ¿no? De aquella época, pues, también estaba una persona en Caldas, que era un tal Potel, que escribía mucho sobre Caldas, claro. Fue una época bonita, en cuanto que conocía mucha gente que estaba interesada en lo suyo. Sí. Muy bien. ¿Y cuál fue tu primer libro sobre Vila García? El primer libro, no recuerdo bien, pero tuvo que ser uno que se llamaba Historias Vilagarcianas, que lo editó la Xunta,
o bien uno sobre el periodismo en Galicia, en Galicia, en Villagarcía, que lo editó la Asociación de Padres de Familia de la parroquia. No recuerdo bien cuál de los dos, pero bueno, fue de los primeros que hice, sí. Muy bien. Y cuéntanos cómo son los trabajos previos a la redacción de un libro sobre historia, sobre la investigación, documentación. ¿Qué es lo que hay que hacer previamente? Pues primero leer lo que se haya publicado en Villagarcía, en este caso. Y a continuación tenías que ir, por supuesto, a los archivos. Y aquí tenemos muy buenos archivos en Galicia. Primero el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra, que es una maravilla. Lo que ocurre es que de aquella época estaba muy mal, la instalación no era buena y se humedecían el papel se humedecía, con lo cual muchas historias no podías consultarlas porque se rompía. Ahora está mucho mejor ya, ¿no? También estaba el Archivo Histórico del Reino de Galicia, que es una maravilla, muy mal usado por los territorios porque no va demasiada gente. Yo creo que van más que nada los de allí o los que ya están en la universidad y les interesa. Y luego, por supuesto, el archivo de Catedralicio y el archivo de San Martín Pinario. Son formidables todos ellos. Y para alguien que le guste la historia y quiera indagar en esos temas, incluso publicar, como ya lo hiciste tú, ¿qué consejos le darías acerca de estas herramientas y todas estas instituciones que estás comentando? Sí, pues sobre todo leer lo que ya ha publicado, por supuesto, ver el archivo que hay en la biblioteca, y también hay en la biblioteca de la parroquia, muy interesante sobre los nacimientos y fallecimientos de personajes. Y desde luego tener mucha paciencia en la investigación en los archivos, porque es frecuente que vayas un día y que no encuentres nada, pero que otro día estés todas las horas allí trabajando y encuentras muchas cosas. El problema que hay es que últimamente en los archivos no hay una unificación en cuanto a criterios para hacer las copias. Por ejemplo, en el Archivo Histórico Provincial se prohíbe hasta hacer fotografías con el móvil. En otros te dejan, por ejemplo. En otros no te dejan hacer fotocopias, pero sí fotografías, que son carísimas, claro, con lo cual hay un parón en la investigación histórica. Claro. ¿No? Y luego el problema que hay es que yo, por ejemplo, no sabía latín. Aunque empecé la carrera de historia, no la terminé nunca, pero no sabía bien latín, y menos mal que hay gente que va allí que siempre sabe algo y te ayuda, ¿no? Muy bien. ¿Y hay alguna persona que recuerdes con especial cariño y que te ayudara en la investigación y documentación de estos libros a lo largo de todos estos años? Hombre, el que más se preocupó y que más me ayudó fue Adolfo Llobo. Era catedrático de historia, de geografía, que era de Villagarcía, y aún viven las hijas, por supuesto, y era un verdadero sabio, sí. Fue el director de aquí del instituto, todo el mundo lo recuerda como una gran persona, bondadoso, amigo de los amigos. Fue con el que más hablé sobre estos temas, sí. Muy bien. ¿Y cuántos libros habrás publicado hasta el momento, aproximadamente? Pues alrededor de 15, calculo yo. Sí, alrededor de 15. ¿Y siempre sobre Villagarcía o hay algún interés? Por ejemplo, de Bazán de Mendoza es sobre la historia de Galicia. Ajá. Y luego López Ballesteros, que también lo editamos aquí. Por ejemplo, del Arcedianato, que es el primer libro que se escribe en Galicia sobre los arcedianos. Los arcedianos eran unas figuras muy curiosas, venían a ser más o menos como los delegados del arzobispo en una comarca. Por ejemplo, en este caso, en el Salnés, pero de aquella el Salnés cogía desde Pontevedra capital hasta la Estrada, o más aún, y hasta aquí, claro. Era enorme, era media provincia de Pontevedra. El arcediano tenía tal poder, por ejemplo, hasta te podías comulgar, con lo cual ya estabas perdido ya, ¿no? Sí. Muy bien. El último de tus libros se titula Vilagarcía de Arousa durante la Segunda República.
Lo estamos realmente presentando ahora mismo. Está publicado y editado en un formato PDF ebook, ¿no?, de distribución gratuita, es de libre consulta y libre distribución, que se puede acceder a través de nuestra revista smash.com, y seguro que en muchas otras plataformas también se podrá acceder. Cuéntanos un poco acerca de este libro. Bueno, el libro, tal como dice, explica cómo era Villagarcía en la Segunda República, no al revés, no la política en Villagarcía. Eso es una parte nada más que del tema, porque hasta ahora yo creo que la mayoría de los libros que se han escrito en Galicia sobre la geografía es sobre todo basándose en la política, lo cual yo creo que no es todo. Ya lo decía, no sé, creo que fue Menéndez Pidal, que hasta que no se escriba la historia de los municipios no se entenderá bien la historia de España, y mucho menos un tema tan delicado como es la Segunda República y la consecuencia de la guerra civil, que hay que llevar un cuidado enorme, una sensibilidad terrible para no faltar a nadie, ¿no?, el respeto, o que se moleste por algo, ¿no? Y aquí, vamos, una de las cosas principales que se saca del libro es que antes, durante la dictadura de Primo de Rivera, durante la Segunda República, durante la Guerra Civil y después de la Guerra Civil con el franquismo, aquí siempre mandó la burguesía. En otros sitios hubo por ejemplo, una intrusión de los partidos de izquierdas en los ayuntamientos, en muchos ayuntamientos, sobre todo por Levante o por el centro, por Andalucía. Aquí no. Aquí el que fue el primer alcalde de la Segunda República, el Pidi Villaverde, era un burgués, un hombre rico, bastante rico además. Y todos los que formaban el plenario eran gente de bien. Ya no es el problema que se podía dar en algunos municipios, por ejemplo de Aragón, donde hubo quemas de iglesias. Aquí no, porque gran parte de los concejales eran católicos que iban a misa, con lo cual, por ejemplo, aquí el alcalde no iba a misa, pero no le molestaba que fuesen los concejales. Y hubo una gran amistad con los sacerdotes o con los padres de aquí, muy próximos de aquí, no me acuerdo ahora el lugar, ¿no? Y o sea que no hubo ningún problema, e incluso en ocasiones la alcaldía dio ayuda a la iglesia en las fiestas, sobre todo en las festividades religiosas. No hubo absolutamente ningún problema, lo cual la cosa empeoró con el último gobierno de la República, el Frente Popular, donde la agresividad se palpaba ya, sobre todo más que con el Partido Republicano, que era el del Pío Villaverde, con los más a la izquierda, como podía ser anarquistas, comunistas o la UGT o el PSOE, y por otra parte las de derechas y sobre todo más con Falange, pero no pasó de ser meros altercados. O sea, no hubo el problema de otros sitios, no hubo tiros, vamos, aquí no se llegó nunca a eso. Quiero decir que el pueblo estaba muy civilizado y estaba muy claro de que no querían líos. Por otra parte, la vida en el pueblo no notó gran diferencia con el periodo anterior de la dictadura de Primo de Rivera. Me refiero en cuanto a cultura general, no hubo ningún problema. En fin, que todo el mundo siguió yendo a las zarzuelas, siguió yendo a las obras de teatro. La gente daba sus conferencias, por ejemplo, el Partido Galleguista, y nunca hubo alteraciones. Solo, claro, con la presentación de Falange, las Falanges gallegas, que fue aquí en Villagarcía, el primer sitio, pues hubo sus problemas, porque era un partido del cual ya se conocía y bastante encontrado con las izquierdas, nada más. Pero fuera de eso, aquí no hubo graves problemas. Muy bien. Bueno,
Este libro, como decíamos antes, está publicado en PDF e ebook y de distribución gratuita en Internet. ¿Y qué opinas sobre este nuevo método de la distribución en Internet de forma gratuita? ¿Crees que son abre unas posibilidades nuevas a escritores y divulgadores? Sí, por supuesto, porque en el caso de pagar es mucho más barato, no tiene nada que ver. Por otra parte, cuando se escribe, y me refiero concretamente a un municipio, a una comarca, cuando se escribe a papel, solo se lee allí. Pero si se escribe en PDF, accede todo el mundo, Hispanoamérica, todo el mundo, y los que estén interesados en Villagarcía o en la Segunda República fácilmente conectan y ven Muy bien. Y para terminar ya, ¿qué consejos darías a un aficionado que le interese y que quiera indagar más sobre la historia? Y bueno, ¿qué le dirías tú, como décadas y décadas de experiencia en este sector? Primero leer todo lo publicado, que ya en el caso en Corte de Villagarcía es bastante, y se sigue trabajando todavía. Y por supuesto después empezar a ir a los archivos, primero los del pueblo, que son los del ayuntamiento, los de la parroquia y los de la Casa de Cultura o la biblioteca, y después ya los que hay fuera de aquí, como son el de Pontevedra, el Museo de Pontevedra, muy interesante también, el Archivo Histórico Provincial, ya luego los de Santiago, los de Coruña. Perfecto, pues muchísimas gracias, Víctor, y a todos vosotros, gracias por ver esta entrevista y nos vemos de nuevo en el próximo número de la revista Es Más, Vilagarcía.